Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión de Demoliendo Mitos en vivo, transmisión número 306. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Recuerden además acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí a raíz de la censura. Comenzamos una hora más tarde de lo habitual a raíz de que en las últimas horas, casi de manera fortuita, aparecieron indicios mientras realizábamos la preparación, la producción de esta transmisión. Repentinamente y casi de manera fortuita aparecieron indicios de algo verdaderamente importantísimo, ligado a la posibilidad de la participación de milicias kurdas en apoyo a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel como parte del plan de Estados Unidos e Israel para determinar la caída del régimen de los ayatolas. Vamos a presentar esto en profundidad. De hecho, a medida que hace algunas horas, no más, y una vez más, precisamente por esta investigación, retrasamos el inicio. Cuando comenzamos a realizar las preguntas correctas, las respuestas ya aparecían ahí. A menudo la información aparece ahí a la espera de las preguntas correctas. Si determinamos la existencia de muchos más indicios de los recibidos inicialmente sobre esta posibilidad. Una vez más, la posibilidad de ataques de milicias kurdas y presumiblemente baluchis también en Irán contra el régimen como parte del plan de cambio de régimen orquestado por Estados Unidos. Lo vamos a presentar esto, pero quiero comenzar la transmisión con una actualización de las últimas 24 horas después de lo sucedido. Después de la transmisión de ayer junto a Fernando Moragón. Quiero presentar esto, ya que además nos abandonó por 7 días debido a la censura el canal de Miguel Ruiz Calvo. Para él nuestra solidaridad con la censura. Él acostumbra presentar mucha información. Bueno, a falta de Miguel, no los quiero abandonar sin información. Recuerden que en este canal no solo presentamos información y comentarios, sino que realizamos análisis en profundidad. Esa es nuestra especialidad. Pero bueno, por eso quiero, ante ese vacío por esta semana, quiero de alguna manera presentar algo de información antes de comenzar con el análisis en profundidad del tema principal de esta transmisión y comenzar principalmente primero con los ataques de ida y vuelta, golpe y contragolpe, ida y vuelta de ataques con misiles, con bombas, con drones entre Estados Unidos e Israel, los iniciadores de esta guerra de agresión, y la República Islámica de Irán respondiendo contra objetivos. Aquí imágenes difundidas por los medios iraníes de los lanzamientos de misiles en las últimas 48 horas, esto de las últimas 48 horas, múltiples ataques de Irán, no solamente contra Israel, sino también contra Estados Unidos a través de ataques contra las bases militares de Estados Unidos. En concreto, en estas últimas 24 horas, Irán materializó ataques contra Tel Aviv. Vamos a presentar imágenes de esto. Azerbaiyán, aparentemente, algo novedoso porque Azerbaiyán en principio carece de bases militares estadounidenses, pero convalida la utilización de su espacio aéreo, aunque de manera irregular, no declarada, para los repostajes e incluso para los lanzamientos de
armamento de misiles y de bombas estadounidenses e israelíes contra Irán. A pesar de todo esto, del todo sentido este ataque con 2 drones contra Azerbaiyán, uno de ellos caído en las cercanías del aeropuerto, y los iraníes, a diferencia de todos los ataques llevados a cabo hasta ahora, rechazaron la autoría de estos ataques. Por eso las dudas, ¿sí? Los iraníes, por lo general, cuando realizan ataques, presentan esto como tal, ¿sí? Realizan una declaración al respecto. En este caso rechazaron estos ataques y podríamos efectivamente estar presenciando una operación de falsa bandera con la intención de mayores concesiones de Azerbaiyán a las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes, y con posiblemente el objetivo de generar cierta participación de Turquía. Recuerden que Azerbaiyán en gran medida responde a Turquía como pueblo túrquico. Puede que por ahí los tiros, por ahí las intenciones de un posible ataque de falsa bandera. Además de esto, Irán realizó ataques en Abu Dhabi, vamos a presentar esto también, en Bahrein, nada más y nada menos que contra la Bahrain Petroleum Company, la compañía petrolera de Bahrein, una de las refinerías allí ubicadas, una de las más grandes del mundo. Importantísimo esto, lo que está generando Irán con los ataques contra los pozos petroleros, las plataformas petroleras, las refinerías en la región, tanto en Bahrein como en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Un desastre para la economía del mundo y, por sobre todas las cosas, un desastre para Estados Unidos. Ataques en Kuwait y ataques en Dubái, ¿sí? Los ataques. Comencemos con las imágenes. Aquí lo sucedido ayer en Tel Aviv, está muy cortita, la presentamos de nuevo. 2 olas de ataques contra Israel el día de ayer. La primera con 4 misiles y la segunda con 3. Impactos efectivos, aunque sin imágenes del momento del impacto, pero sí de las defensas en funcionamiento y del sonido, como recién, ahí claramente el sonido de un impacto. Aquí, este es el mismo de recién. Aquí otra imagen, atención a esta. También en Tel Aviv. Bueno, claramente ahí el sonido, sirenas. Ahí el momento del impacto y lógicamente la persona con el teléfono en la mano reaccionando en consecuencia. Lo más interesante de los ataques contra Israel del día de ayer, de los ataques contra Tel Aviv, lo presenciamos en cuanto a la cantidad de defensas la cantidad de misiles interceptores lanzados por Israel a raíz de estas 2 oleadas de ataques muy chiquitos para la capacidad militar y misilística de Israel. 4 misiles primero, 3 después, 7 en total. Recuerden la gestión de los ataques llevada a cabo por las Fuerzas Armadas iraníes, la dosificación, está machacando primero a los objetivos más cercanos, a las bases militares estadounidenses ubicadas en los países al otro lado del mar, mucho más cerca, bases militares mucho menos defendidas naturalmente que Israel mismo. Está perpetrando estos ataques con drones y misiles menos desarrollados, más antiguos, más lentos, y con el correr de los días vamos a presenciar el comienzo de los ataques con los drones más desarrollados y los misiles más desarrollados, más rápidos, más potentes, una vez saturadas las defensas, tanto de los países del Golfo Pérsico, albergando bases estadounidenses, como de Israel mismo. Por eso, primero, lo menos poderoso para generar la saturación,
y los objetivos más cercanos como prioritarios y de vez en cuando algún ataque contra Israel, como ayer a la noche, pero un ataque chiquito y de a poquito una situación increyendo, ¿sí? Una situación en aumento. Además, está acometiendo con particular fiereza Irán los ojos de las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes con ataques verdaderamente demoledores contra los radares, carísimos, por cierto, ya 7 radares destruidos, algo así como 10.000 millones de dólares de costos ya, por lo menos con estos 7 radares destruidos, además de la inutilización de todos los sistemas de defensa antiaérea, al costo de algunos drones Shahed, incluso ni siquiera los más modernos. Por eso, lo importante de estas imágenes ayer en Tel Aviv 1, 2, 3, 4. Hay otro salvo de interceptores, algunas imágenes mucho mejores que esta, con un segundo de paciencia. Por aquí, a la vista, mucho mejor aún, la cantidad de misiles interceptores. Ahí, 1, 2, 3, 4. Esto sin sonido en el original. Los misiles ascendentes, naturalmente los misiles... Ahí, por lo menos 4 más y 2 más después, 10 ya. Enorme cantidad de misiles interceptores por apenas una primera oleada de 4 misiles y 4 misiles relativamente simples dentro del complejo y gran arsenal iraní, con lo cual evidentemente estos misiles presentaban como destino un objetivo de vital importancia para Israel. Por eso los esfuerzos, ¿no? En un contexto de escasez de interceptores, difícilmente fueran a despachar más de 10 misiles interceptores por apenas en el primer salvo 4 misiles. Aquí, atención a estas imágenes. Aquí esto, ahí, por ahí visibles. Ahí también por lo menos vistos 6. Hay otro más. Y finalmente esta imagen de aquí. Bueno, pues comienzo con la pausa porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí a la vista, solo en esa primera oleada. Más arriba otro, 7. Si por cada lanzamiento chiquitito como este despachan 12 misiles interceptores, en pocos días más Israel sin defensas, sin más. Deberían por cada misil 2, como, ¿no? No por unas oleaditas así chiquititas, 12 o más. Bueno, esta es la situación, este es uno de los grandes puntos definitivos de esta guerra, la contienda entre la capacidad de ataque y la capacidad de resistencia y de ataque de Irán a partir de sus reservas, a partir de sus arsenales misilísticos y de drones, y la capacidad de defensa de Estados Unidos y por sobre todas las cosas de Israel, según todos los analistas más o menos serios. Tanto Estados Unidos como Israel realizan una apuesta militar por una guerra corta, ¿sí? Realizan ataques muy fuertes con el objetivo de generar el fin de la guerra antes del mes, por lo menos, debido a la escasez de más misiles ofensivos y defensivos, mientras que Irán, lo contrario, acomete una guerra de desgaste con decenas de miles de misiles y posiblemente centenas de miles de drones. Así que si con un ataquito, entre comillas, como este, 12 interceptores lanzados, problemas para los israelíes. Por aquí, en este repaso rápido de lo sucedido, es el ataque registrado en Azerbaiyán, tan llamativo, con un dron cayendo además
ni siquiera directamente sobre el aeropuerto, sino en las cercanías. Lo presentamos una vez más. Potente el ataque, sin víctimas. A raíz de esto, una declaración del presidente, el presidente de Azerbaiyán, un payaso, lo recordarán, amigote de Donald Trump, bueno, amigote, siervo de Donald Trump, caracterizó esto como un ataque terrorista. Inmediatamente el ministro de Relaciones Exteriores de Irán rechazó la autoría, lo cual, una vez más, genera muchas suspicacias, porque Irán hasta ahora convalidó los ataques a todos los países del Golfo con bases militares. En su declaración establecían el objetivo en las bases militares, no en los países como tales, y por cierto, con todo derecho, porque si esas bases militares representan la plataforma para los ataques contra Irán, con toda razón puede Irán responder a esos ataques contra esas bases militares e incluso podría naturalmente contra esos países en objetivos militares no ligados necesariamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque todas las Fuerzas Armadas de los países y las monarquías del Golfo Pérsico responden a las Fuerzas Armadas estadounidenses naturalmente también, pero bien podría eso sin el más mínimo problema, o contra, por ejemplo, refinerías y demás, por convalidar la presencia de Estados Unidos, una potencia hostil, la cual comenzó la guerra. Recuerden eso, ¿quién comenzó la guerra a miles de kilómetros de su frontera? Estados Unidos. Por ende, Irán puede, en el marco del derecho a la defensa establecido por la Carta de las Naciones Unidas, responder a esta ofensa, a este ataque. Bien, presentábamos recién Azerbaiyán, un poquito de esto. Aquí, tremendo, misilazo contra la Bahrain Petroleum Company, la compañía de petróleo de Bahrein. Hay hay el segundo, bueno, ni cerca el interceptor, segundo impacto, tremendo. Y ahí, en un poquito de tiempo más, si no recuerdo mal en este video, el tercer impacto, 3 misilazos. Bro, there one more. Hay one more, uno más. Which side it is coming? Bro, harbor it is landing. Recuerden los ataques hasta ahí ha caído un interceptor aparentemente, ni cerca los interceptores. Estos países, muchos de estos países ya directamente sin interceptores, ya sin interceptores, los pocos interceptores a disposición utilizados a un costo altísimo. Estados Unidos no los ayuda, todos sus interceptores puestos en defensa de Israel. Bueno, esta es la consecuencia de el vasallaje a Estados Unidos. Siempre y cuando recursos útiles, Estados Unidos va a acompañarte, entre comillas, cuando no te quiera más, te abandona como un perro, a menudo con una humillación y naturalmente con la posibilidad de una guerra iniciada por Estados Unidos, por cierto, no por Bahrein, pero bueno, culpa de ustedes, señores de la monarquía de Bahrein. Bueno, ahí los 3 ataques, por aquí más imágenes de estos ataques en Bahrein, importantísimos. Aquí otro video por aquí. Ahí el descenso. Los interceptores ni cerca, tremendo el impacto. Esta es una de las refinerías más grandes del mundo, si no recuerdo mal, en Bahrein. Presentamos un par más de videos por aquí con las consecuencias, incendios, lógicamente. Otra vez quiero esa imagen al final. Completamente destruida esa refinería, una pequeña fortaleza, total y completamente destruida. Por aquí más de Bahrein. Ni sirenas antiaéreas ni nada. De fondo una voz en árabe como de un altoparlante. Puede que el llamado
a la oración o puede que una advertencia a través de un altoparlante con alguien hablando en árabe, raro y no una sirena, pero bueno, eso lo he escuchado. Por ahí, el último de Bahrein, aquí más imágenes de la destrucción. La gente, una vez más, ¿no? Recuerden que las poblaciones de estos países rechazan en su mayoría, o por lo menos una gran parte de los habitantes de estos países rechazan a sus gobernantes monárquicos, dictatoriales, sometidos a los Estados Unidos, en muchos casos además chiitas, ¿sí? Habitantes pertenecientes al credo chiita, musulmanes chiitas. Por eso presenciábamos días atrás imágenes de ataques contra Bahrein, ataques contra Qatar y la gente alrededor de la base estadounidense, además de que no quieren a los gringos ahí, lógicamente, celebrando, ¿no? Una cosa loca, celebrando un ataque contra tu territorio, pero claro, como ese territorio tomado por los estadounidenses, entonces, lógico, el júbilo. Bien, esto en Bahrein. Presentamos un poquito más de las actividades de lo sucedido militarmente antes de comenzar el análisis. Por aquí, otra cosa importante, el derribo de un dron Hermes 9000 a manos de un dron israelí derribado por los iraníes. Más allá del dron en sí, si bien importante Israel con muchos de estos drones, aquí lo importante es la existencia aún de defensas aéreas activas de Irán todavía generando derribos. Por ahí también la información del derribo de un nuevo F-15. Después, bueno, múltiples informaciones de ataques iraní, de un ataque iraní con antiguos aviones soviéticos de los años 70 volando muy bajo al ras del piso y casi pudieron materializar un ataque con bombas contra la base la base ubicada en Qatar, cuyo nombre abandonó mi cabeza en este momento. Bueno, hasta la intercepción. Bueno, más allá de la operación frustrada en este caso, una muestra de la resolución iraní volando una pieza de museo, unos Su de los años 70, incluso quizás de antes, a baja altura, a toda velocidad, arriesgando las vidas y casi pudieron perpetrar ese ataque hasta, ¿no? Contra las defensas de una base militar estadounidense moderna. Bueno, ese otro elemento para el análisis de los acontecimientos, Kuwait, Dubái, y por aquí presentamos aquí todo, naturalmente también algunos de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, muy fuertes sin lugar a dudas. Aquí algunas imágenes de hoy en Teherán. Fuertes ataques nuevamente. Claro que debemos recordar una vez más que debido a la forma de organización de la defensa iraní, a raíz del aprendizaje surgido de la guerra de los 12 días, después de la guerra de los 12 días, los iraníes, recuerden cómo comenzó la guerra de los 12 días, con una operación de inteligencia dentro del territorio iraní, con un ataque muy fuerte contra las defensas antiaéreas, y eso generó inicialmente un golpe fuerte de Israel y algunas horas de zozobra hasta que pudieron reactivar las defensas y pudieron entonces comenzar los ataques con su gran arsenal misilístico los iraníes. Bueno, una vez aprendido eso, establecieron una defensa en mosaico. ¿Recuerdan la forma de un mosaico? En un rectángulo o en un cuadrado grande, muchos cuadraditos chiquitos, muchos pequeños mosaicos generando el mosaico mayor. Bueno, cada uno de estos cuadrantes, cada una de estas partes presenta la capacidad de ataque y defensa independiente, autárquica, incluso en el caso de la interrupción de la cadena de mandos proveniente de la central, en este caso de Teherán. Por eso, a pesar de los fuertes ataques contra Teherán y contra las cabezas políticas y militares de Irán, inmediatamente después de los ataques, estos
estos distintos cuadrantes militares, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, comenzaron sus operaciones de acuerdo a un plan de combate, con objetivos, con misiones, con objetivos, con recursos propios, con una cadena de mandos propia, a pesar de la interrupción del flujo de mando proveniente de Irán. Una vez restablecido esto, todo bien, todos una vez más sincronizados, pero en el caso de ataques a Irán, esto no genera de ninguna manera la interrupción de las acciones de todo el resto de las Fuerzas Armadas iraníes. Esta es la forma de organización, por eso pueden contra Irán machacar y machacar y machacar, y esto no va a determinar el fin de los ataques iraníes tan importantes en una guerra cada vez más de atrición, una guerra de desgaste. Bien, dicho esto y presentadas los hechos más importantes del día, podemos comenzar finalmente con el análisis de nuestro tema de hoy, la posibilidad de ataques kurdos en territorio iraní. Recuerden que la operación Furia épica, Epic Fury o Furia de Epstein, como la llaman por ahí, presenta un objetivo, el cambio de régimen en Irán. Difícilmente puedan materializar, difícilmente puedan cumplimentar ese objetivo los estadounidenses solamente desde el aire, lo mismo los israelíes. De ahí la escasa planificación estratégica de los estadounidenses. Ahora bien, a lo largo del día de hoy comenzaron a aparecer indicios de que en realidad el plan de Estados Unidos y de Israel presenta una segunda fase ligada a precisamente ataques internos en el marco del asedio aéreo, ¿sí? Nosotros presentábamos hasta aquí esta operación estadounidense-israelí como ataques aéreos con la esperanza de alguna forma revueltas populares y el derrocamiento de los ayatolas después de la muerte del ayatola y de otros líderes políticos y militares. Bueno, comencemos con los indicios de que aparentemente Estados Unidos habría generado ya preparativos para ataques planificados a través de grupos armados ya patrocinados, ya pertrechados, ya armados e incluso a menudo patrocinados ideológicamente y militarmente por Estados Unidos. Comencemos con aquí. El primer indicio, apenas el día de hace 2 días, en una entrevista de Trump a el medio New York Post, un medio muy cercano, Trump seguramente cómodo aquí en este ámbito, presentaba primero Trump esto. Trump no descartará enviar tropas estadounidenses a Irán si es necesario, dice a The Post, que la guerra está progresando mucho antes de lo previsto. El presidente Trump dijo a The Post, el periódico en cuestión, el lunes, que no descarta enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán si fueran necesarias y agregó que la operación Furia Épica estaba muy adelantada a lo programado. Bueno, primer indicio, esto frente a muchos cuestionamientos de la prensa enemiga y amiga de Trump sobre la falta de planificación. Lo primero dicho, esto de podríamos comenzar una operación terrestre. Esto lógicamente genera mucho, pero mucho, mucho rechazo. El día de ayer, el propio secretario de Guerra, Pete Hegseth, presentaba en su discurso, nosotros aquí ayer recapitulábamos una parte de su discurso, nuestra transmisión de ayer, aquí el Washington Post recogiendo algunas de las cosas dichas, quizás una de las más importantes, una vez más, esto, ¿sí? Por aquí, quizás un poquito más grande.
ahí, o quizás puedo yo más chiquito, así visible para todos ustedes. Estados Unidos no descartará el envío de tropas terrestres a Irán. El Pentágono se prepara para más bajas, esto lo presentábamos ayer, mientras libra una campaña masiva para eliminar el arsenal de Teherán, pero reconoció que las fuerzas estadounidenses no pueden interceptar todo el fuego entrante. Además, en esta conferencia de prensa, eh, con mucho de las habituales bravuconadas de Pete Hegseth, como esto de estamos luchando sucio y los golpeamos cuando están caídos en el piso, porque así debe ser, cuando están caídos en el suelo los golpeamos más y más, ¿no? Estas cosas más de presentador, en el caso de Pete Hegseth, presentador de la Fox hasta hace no mucho, pero casi como un presentador de lucha libre, ¿sí? Bueno, también recordarán que respondía una pregunta ayer Pete Hegseth sobre la duración de esto y respondía generando más dudas que otra cosa. Comenzamos esta operación con la idea de 4 o 5 semanas, puede tomar 6, puede tomar 7, puede tomar 8, y los ojos de los periodistas cada vez más grandes, puede tomar 3, bueno, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Lo cierto, si supuestamente, según las propias palabras de Pete Hegseth, querían una operación de 4 semanas y ya está presentando la posibilidad de 8 semanas y en el mismo discurso además presenta también la posibilidad, realiza una referencia, ¿sí? Realiza una alusión a la posibilidad del envío de tropas, evidentemente las cosas no aparecen tan planificadas. Ahora bien, puede que, puede que, en realidad, la cuestión, esta desorganización, esta falta de planificación estratégica, en realidad respondiese a lo siguiente. Primero, podría el gobierno de Trump haber presentado esto como una operación corta, de manera de alguna forma de generar la venta de esto a su audiencia, presentar esto como una operación corta para su audiencia, para su electorado, y después, una vez iniciado esto, una vez vendida la guerra, ahí sí comenzar con ataques terrestres, pero lógicamente los ataques terrestres, las invasiones con tropas estadounidenses, carecen por completo de apoyo, de popularidad, además de que para poder realizar una operación de este tipo, bueno, los preparativos generarían meses de preparación, costos altísimos y muy probablemente después esto determinaría un estancamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irán. Entonces puede que hayan presentado esto como una operación corta, de esa forma vendida al público, y después en realidad no quisiesen un ataque directo con tropas estadounidenses, sino un ataque a través del apoyo a milicias ya existentes en Irán. Recuerden que Irán presenta una población extremadamente diversa, sin lugar a dudas los persas o los iraníes propiamente representan el principal grupo étnico, pero además aparecen los baluchis, aparecen los kurdos y muchos otros pequeños, los sunitas incluso también, muchos otros pequeños grupos. Y aquí, por cierto, cuando uno comienza a recorrer con un poquito más de sistematicidad las cosas dichas, sugeridas por la dirigencia estadounidense, de repente aparece esto. Atención. Wall Street Journal, en una nota pasada por encima por todo el mundo, de repente Trump considera respaldar a las milicias para derrocar al régimen de Irán. Una vez más, nota pasada por encima
por todo el mundo, Trump considera respaldar a las milicias para derrocar al régimen de Irán. El presidente, que no ha tomado una decisión, también dice que alguien de dentro sería la mejor opción para dirigir el país. Bueno, si querían algo, una salida a la venezolana, necesaria entonces la existencia de alguien de dentro, porque de lo contrario, una vez asesinado el líder supremo Jamenei, nadie va a conquistar los espacios de poder supuestamente vacantes en representación del gobierno de Trump. El presidente Trump está abierto a apoyar grupos en Irán dispuestos a tomar las armas para derrocar al régimen, dijeron funcionarios estadounidenses, mientras continúa considerando varias opciones pública y privadamente sobre quién debería suceder al líder caído del país. Y atención aquí a esto. Trump habló el domingo con líderes kurdos, según informaron las autoridades, y continúa dialogando con otros funcionarios locales que podrían aprovechar la debilidad de Teherán para obtener los avances. Los kurdos cuentan con una fuerza considerable a lo largo de la frontera entre Irak e Irán, e Israel ha bombardeado posiciones en el oeste de Irán, lo que ha generado especulaciones de que está allanando el camino para un avance kurdo. Y aquí declaraciones ya oficiales de Caroline Leavitt. El presidente ha hablado con muchos socios regionales. Dijo Caroline Leavitt en un comunicado sin confirmar explícitamente los objetivos de Trump. Bien, primera referencia ahora de hace minutos. Nada más, un segundito para el reinicio de mi cámara con un problema. Ahora sí, perdón. De hace minutos, y por cierto, hoy el canal 13 de Israel, con la noticia del comienzo de una ofensiva kurda, de milicias kurdas dentro de Irán, luego rectificaron horas después, pero van generando el espacio para esto, ¿sí? Aquí imágenes, perdón, aquí noticias de hace nada, minutos nada más, de la propia Fox News, los propios muchachos de Fox News ligados al trumpismo. Trump explora respaldar a las milicias en Irán para derrocar al régimen debilitado tras los ataques. Informes. Según se informa, Trump habló con líderes kurdos que tienen una fuerza considerable a lo largo de la frontera entre Irak e Irán tras la reciente campaña de bombardeos. El presidente Donald Trump está abierto a la idea de apoyar a algunos grupos de milicianos en Irán dispuestos a ayudar a derrocar el régimen, según informes cada vez más trascendidos en las últimas horas sobre esta posibilidad. Por aquí, además, como más indicios de esta posibilidad, atención a esto. Una vez más, Wall Street Journal, por aquí. Estados Unidos introdujo de contrabando miles de terminales Starlink en Irán tras la represión de las protestas. Esto no antes de las protestas, cuando las autoridades iraníes realizaron el decomiso, el descubrimiento y el secuestro de una enorme cantidad de terminales Starlink. Primero generaron el corte de la conexión a Internet, a través de la cual los grupos armados impulsados desde Estados Unidos y desde Israel, según las propias autoridades estadounidenses e israelíes, básicamente respondían a las órdenes del Comando Central. Cortado eso, bueno, aún aparecían en contacto con sus líderes, quienes capitaneaban a estos grupos, determinando ataques coordinados contra comisarías, pequeñas guarniciones, hospitales, ni más ni menos, cuarteles de bomberos, etcétera, etcétera.
Una vez descubiertos estas terminales Starlink, inmediatamente desactivaron ese intento de revolución de color, desactivaron ese intento de derrocamiento. Después de eso, no antes, después, y este otro indicio muy grande, comenzó, según el propio Wall Street Journal, el ingreso, también ilegítimo, también ilegal, también de contrabando, de miles de terminales Starlink en Irán tras la represión de las protestas. La administración Trump ha negado fomentar el malestar público en Irán, pero la operación demuestra que ha brindado apoyo encubierto a los esfuerzos contra el régimen. La administración Trump envió de forma encubierta miles de terminales Starlink a Irán después de la brutal represión del régimen, bla, 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 en un esfuerzo por mantener a los disidentes en línea tras la suspensión del acceso a Internet por parte de Teherán. Según esto, Estados Unidos introdujo de contrabando 6.000 kits de Internet satelital al país, la primera vez que Estados Unidos envió Starlink directamente a Irán. Anteriormente, 7.000 terminales, posiblemente estas ya destruidas, ahora 6.000 nuevas. Bueno, estos son los indicios de la preparación de un ataque interno. Y genera sentido, porque más allá de la desorientación del gobierno de Trump, las bravuconadas, las disputas internas, la idea de que quieren un cambio de régimen sin siquiera el intento de acicatear a grupos internos, el intento de motorizar el descontento en el interior de Irán, en paralelo a los ataques aéreos externos, bueno, ya generaba sospechas porque ya demasiado carentes de estrategia en ese caso, demasiado desorientados, tampoco tontos los asesores de Trump, ¿sí? Afiebrados, fanáticos, sádicos y todo eso seguro, pero tampoco tontos. Aquí indicios, primero declaraciones sobre posibilidad de envío de tropas, como de alguna manera preparando el territorio ante la opinión pública. Seguramente eso genera una reacción negativa y a partir de ahí entonces la posibilidad de presentar como solución mágica, como producto de la astucia de Donald Trump, ataques terrestres sí, pero no de tropas estadounidenses, sino de milicias internas, especialmente kurdas. Y otro indicio más, ¿sí? El trabajo de preparación, primero tropas estadounidenses, después no, eso no, entonces tropas kurdas, después el indicio de los satélites Starlink, y por aquí, atención, un indicio más, y vamos presentando cada vez más pruebas de todo esto. Por aquí, político, todos medios de ellos, ¿no? Nada de medios rusos, medios de Corea del Norte, medios iraníes, no. Todo de ellos, ni más ni menos, aquí político, muy cercano a la Casa Blanca. El grupo de exiliados iraníes que jugó con Washington para este momento, el MEK, gastó mucho durante décadas reclutando políticos estadounidenses para su causa. Ahora le están devolviendo el favor al grupo promoviendo su visión de un Irán secular. ¿Qué cosa este MAK? Un grupo de kurdos, un grupo terrorista kurdo, de kurdos iraníes, por cierto, leales al impresentable del hijo del Shah, a Pahlavi. Nadie en Washington se ha preparado tanto para este día como los Mujahideen-e-Khalaq, una organización de exiliados iraníes que han estado luchando durante décadas para convertir su patria en una democracia, mientras que los partidarios de Reza Pahlavi, hijo del depuesto Shah, quien aspira a regresar a Irán como su propio líder, han reunido una amplia red de exiliados entusiastas. El MK se ha centrado en una estrategia interna en las capitales occidentales. Bueno, qué curioso que el día de hoy, no por nada, Irán realizó ataques de manera sorpresiva, Irán realizó ataques contra los kurdos en Irak.
contra una organización considerada como terrorista por Irán de kurdos en Irak, ante evidentemente la posibilidad de una movida de este tipo, de un ataque interno de estas características. A veces las respuestas ya aparecen. Ahí solo debemos realizar las preguntas correctas y en este caso las respuestas puede que aparezcan en el mapa de ruta, la hoja de ruta, el mapa de acción de los Estados Unidos y no solo de la administración de Trump, sino de todas las administraciones para Irán. El mapa publicado en 2019, atención a este documento. Aquí. Un documento del año 2019, no, 2009, mucho antes, llamado, un documento publicado por el Brookings Institution, uno de los think tanks más importantes de Washington, ligados como siempre a la Secretaría de Estado, a la Secretaría de Guerra, a la CIA, al NSA, a la NSA, ligado naturalmente también al sector militar industrial, al Estado profundo, algo así como la Rand Corporation. Bueno, así como el documento, ¿recuerdan el documento Extending Russia, ese sobreextendiendo a Rusia? Perdón. Yo alguna vez, después por eso también mi censura en Deutsche Welle, en una de las, cuando me llamaban como invitado, yo con el documento en la mano lo presenté y comencé la lectura al aire en Deutsche Welle de el plan de los estadounidenses en Ucrania, una hoja de ruta de todo lo sucedido después. Bueno, esto exactamente lo mismo, pero con respecto a Irán. Y lo voy a presentar y vamos a recorrer las indicaciones, casi los puntos sugeridos en este documento para el derrocamiento, el cambio de régimen iraní. Mi cámara otra vez con el mismo problema. Un segundito, 5 segundos. Ahora sí, perdón, nosotros ahora en Argentina, no en Alemania, como de costumbre, por eso aquí las cosas un poquito más improvisadas y la plataforma esté con problemas con mi computadora portátil, ¿sí? Con mi laptop. Por eso esto del reinicio de la cámara cada tanto. Bueno, atención a este documento y determinen ustedes si acá ya no están estableciendo directamente, ya no están de alguna manera estableciendo la hoja de ruta para los ataques kurdos y eventualmente de otros grupos étnicos, políticos en Irán, patrocinados por la CIA. Aquí, atención, el título del documento, esto en inglés y esto un PDF, por ende sin lamentablemente traducción, pero yo voy a presentar algunos extractos. El título básicamente, ¿qué camino a Persia? Sí, Persia, el nombre histórico de Irán, Which Path to Persia? ¿Qué camino a Persia? Opciones para una nueva estrategia americana respecto a Irán, escrito por los analistas del Centro Saban, perteneciente a la Brookings Institution, a este think tank, a esta Rand Corporation 2.0, a esta Rand Corporation enfocada más en Medio Oriente que la Rand Corporation. Atención aquí al índice con las opciones planteadas básicamente para el derrocamiento de el régimen de los ayatolas y el cambio de régimen, el establecimiento de un gobierno títere. ¿Sí? Introducción, el problema con Teherán, las políticas
a disposición o las opciones políticas para Irán, de Estados Unidos para Irán. Primera parte, disuadiendo a Teherán, la opción diplomática. Capítulo 1, una oferta que no podrán rechazar, la persuasión. Tentando a Irán, capítulo 2, la oferta del engagement, del acercamiento. Bueno, esta es la primera parte de la estrategia y esta, sin más, la estrategia llevada a cabo por Estados Unidos a través del acuerdo nuclear, el JCPO, el JCPO, el acuerdo firmado por Obama tiempo atrás, con la participación de otras potencias nucleares como Rusia, China, las potencias Francia y Reino Unido, si no recuerdo mal, el cual fue abandonado por Trump. Pero esta la estrategia sugerida aquí por este documento de la RAN 2.0, en lugar del sobreextendiendo Rusia, lo podríamos llamar sobreextendiendo Irán. Bueno, esta es la estrategia. Primero, el engaño diplomático, la opción diplomática como forma de comenzar el engaño, comenzar la manipulación, una diplomacia de mala fe. Por eso esto de primero un acuerdo, logradas ciertas concesiones y después abandonan los Estados Unidos unilateralmente el acuerdo, esto con Trump en 2017. Y a partir de ahí, en la parte 2, desarmando o desmembrando a Irán, desmembrando a Teherán, la opción militar. Y acá presentan 3 opciones. Puede un poquito más grande esto. Perdón que esto en inglés, pero bueno, no pude, esto un PDF, entonces no pude fácilmente la traducción en pantalla, pero voy yo recorriendo y voy yo realizando la traducción de los puntos de este plan y después voy a presentar algunos pequeñísimos extractos de esto. Opciones militares. Y acá presentan 3 y las van recorriendo, interesantemente, de atrás para adelante. Del capítulo 5, atención a esto, leave it to Bibi, déjenselo a Bibi, a Netanyahu, permitir y empoderar, patrocinar un ataque militar israelí. Leave it to Bibi, déjenselo a Bibi, déjenlo en manos de Bibi. Bibi llaman al asesino de Netanyahu, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, año 2009 esto, 2009, hace, ¿cuánto de esto? 2026, 17 años de esto, al pie de la letra cumplido hasta ahora. Déjenselo a Bibi, generar un ataque o patrocinar un ataque israelí, lo que presenciamos el año pasado en la Guerra de los 12 días. Estados Unidos patrocinó, no participó directamente, pero sí patrocinó a Israel a través del apoyo aéreo de repostaje a los aviones, lo patrocinó también en la defensa de los ataques iraníes. Igual el tiro saliendo en este caso por la culata, porque respondieron los iraníes mucho más fuerte de lo esperado, por eso al final esa salida escenificada con el ataque de los bombarderos B-2 espectaculares y el poderío nuclear iraní aniquilado, ¿no? Con esta frase, este verbo, obliterated, todo el tiempo, obliterated, aniquilado. Bueno, aprendido una nueva palabra por Trump y todo el tiempo con esa frase, pero 6 meses después, supuestamente, los iraníes de nuevo al borde de la creación de una bomba nuclear, así que no tan aniquilado, evidentemente, ¿no? Primer paso, la opción diplomática de mala fe, la opción diplomática como forma de engaño. Después, el ataque israelí a cargo de Bibi, ya en ese entonces Bibi, Netanyahu, en el gobierno. Próxima opción, la opción Osirak, no recuerdo por qué lo llaman Osirak, ataques aéreos. Próxima opción, ataques aéreos, con lo cual diplomacia de mala fe,
posteriormente ataque israelí. En tercer lugar, ataque aéreo a manos de los estadounidenses. Aquí el punto actual, pero claro, todavía un paso más necesario, la invasión, como paso necesario para el cambio de régimen. Por lo menos los analistas, los geoestrategas publicando esto están conscientes. La necesidad de ataques terrestres. Ahora bien, en este análisis de la invasión presentan las posibles dificultades, los obstáculos, por ende, en el paso de los ataques aéreos hacia una estrategia de invasión, presentan como salida a esto una invasión, pero llevada a cabo por, de alguna manera, las organizaciones al servicio de Estados Unidos y de Israel desde adentro. Y por eso aquí lo llaman, en el capítulo 6, más abajo, la revolución de la seda, apoyando las revueltas internas y apoyando aquí, supporting Iranian, el apoyo o apoyar como orden, apoyo a las minorías iraníes y a los grupos de oposición. Finalmente aquí, de coup, el golpe de Estado, apoyar movimientos militares, milicias, en sus ataques contra el régimen. Paso a paso acá. Por eso, lo dicho al principio, muchas veces las respuestas ya ahí a disposición, simplemente necesarias las preguntas correctas. Aquí el mapa y si queremos más específico, la forma esta de el ataque terrestre a través de milicias internas. Más abajo este documento lo va a presentar en detalle. Yo aquí con esto sí ya traducido, mientras aquí solamente podemos presentar la portada ilustrativa de esto. Atención a un pedacito, un extracto. Si bien el objetivo final es derrocar al régimen, colaborar con la oposición interna, debe ser una forma de ejercer presión coercitiva sobre el régimen iraní, lo que va a dar a Estados Unidos influencia en otras cuestiones. Irán, bajo el régimen del Shah, por ejemplo, respaldó una insurgencia kurda en Irak con el Shah, el papá de Paulani, y contribuyó a que los rebeldes kurdos adquirieran bastante poder. El Shah después traicionó repentinamente a los kurdos a cambio de concesiones iraquíes sobre la demarcación de la frontera entre Irán e Irak. En teoría, Estados Unidos puede crear una influencia coercitiva amenazando el régimen con la inestabilidad o incluso con el derrocamiento, y después de hacerlo, a través de estos milicias kurdas, y después de hacerlo, utilizar esta influencia para forzar concesiones en otros asuntos, como por el programa nuclear de Irán o el apoyo de Irán a los militantes en Irak. Por ejemplo, Estados Unidos debe trabajar principalmente con varios grupos étnicos iraníes descontentos, kurdos, baluchis, árabes, etcétera, leyendo textual, que han luchado contra el régimen en diversos momentos desde la revolución. Una coalición de movimientos étnicos de oposición, especialmente si se combina con disidencias persas, supondría una grave amenaza para la estabilidad del régimen. Además, los disturbios que los propios grupos crean podrían debilitar al régimen en casa. Como mínimo, el régimen tendría que desviar recursos de la guerra para sofocar las rebeliones. Como máximo, los discursos podrían desacreditar al régimen, debilitando su posición frente a rivales y generando su caída. Más claro que esto, difícil. Aquí el plan de 2009, ¿sí? Una vez más, primero, la diplomacia de mala fe, el engaño. En segundo lugar,
los ataques, el leave it to Bibi, déjenselo a Bibi, los ataques en manos de Israel, déjenselo a Bibi. En tercer lugar, los ataques aéreos directos. Y en cuarto lugar, las operaciones terrestres con dos posibilidades. La invasión, desaconsejada por la posibilidad de un empantanamiento, y los ataques internos contra el régimen de los ayatolas de milicias kurdas, eventualmente árabes, baluchis, en el marco de los ataques aéreos para generar desde adentro la caída del Estado Islámico. Más claro imposible, las declaraciones ya hechas de Trump, ya hechas por Pete Hegseth, ya hechas por Caroline Leavitt, enviados las terminales de Starlink, patrocinado también, ya hechos los contactos con el grupo MEK desde adentro también, como uno de los posibles grupos encargados de estas protestas, con lo cual todo servido para un ataque interno. Y como esto está generando ya en Irán mucha, no necesariamente preocupación, pero sí mucha ocupación, como los iraníes están conscientes de esto y como los grupos están conscientes de esto, los distintos grupos étnicos, hoy los baluchis, en un intento por generar una diferenciación de esta posibilidad, atención, la minoría baluchi aquí en Irán, realizando una declaración de apoyo al régimen de los ayatolas, de defensa de Irán en el caso de necesidad de la minoría baluchi. Un líder baluchi el día de hoy con esta declaración. Claro, los baluchis de buena fe, conscientes de estos intentos estadounidenses y de la posibilidad de los ataques kurdos patrocinados por, sobre todas las cosas de los kurdos, patrocinados por Estados Unidos, quieren acá presentar claramente su subordinación a Estados Unidos, perdón, a Irán, no, yo viendo la bandera de Estados Unidos justo ahí, y no a Estados Unidos e Israel, quieren realizar una declaración diferenciando su posición de los kurdos en apoyo a Irak. Pero una vez más, de acuerdo, los baluchis difícilmente vayan a acompañar esto, pero esto, de alguna manera, representa un síntoma de la situación actual hacia el interior de Irán y de la necesidad de distanciamiento de un posible ataque desde adentro, evidentemente, si no en discusión, por lo menos manejado por las autoridades iraníes. Y acá entonces va a comenzar algo muy interesante, porque vamos a presenciar en el caso de estos ataques, la organización iraní, después de los ataques llevados a cabo a principio de año con apoyo occidental, con más que apoyo, promovidos e impulsados por Estados Unidos y por Israel, según los propios líderes israelíes y estadounidenses. Y así como los iraníes, después del aprendizaje de la Guerra de los 12 días, estructuraron su defensa, establecieron una defensa en mosaico hacia afuera en lo militar, también la establecieron hacia adentro en lo interno, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas policiales, de manera que si comienzan nuevamente ataques contra las comisarías, las estaciones de bombero, los centros de seguridad internos, todos estos centros ahora parecen descentralizados para que en el caso de un ataque a la estación central de policía, por ejemplo, o al Ministerio del Interior, puedan responder las distintas partes garantizando el orden, pacificando la situación, sin una descoordinación total y absoluta ante la falta de un centro neurálgico ordenador. Y esto ya lo presenciamos, por ejemplo, como aprendizaje también de los iraníes hacia adentro, en la cuestión de la comunicación.
Recordarán que presentamos aquí en más de una oportunidad los ataques llevados a cabo, como la vez pasada en la Guerra de los 12 días, por Estados Unidos y por Israel contra las estaciones de emisión de la televisión pública iraní. La central ya atacada, en parte destruida. Sin embargo, esta vez no abandonaron los iraníes las transmisiones de la radio pública, de la televisión pública, de las distintas fuentes, de los distintos medios de comunicación públicos, porque esta vez aparecen distribuidos en estaciones móviles independientes organizadas en la forma de mosaico. Así como las Fuerzas Armadas organizadas en mosaico, una defensa en mosaico, también los medios de comunicación. Por eso esta vez no presenciamos imágenes de gente transmitiendo, de presentadores de televisión transmitiendo, cuando de repente comienzan ataques y recordarán, ¿no? Las imágenes, recuerdan la imagen de esa presentadora de televisión iraní con la hijab vestida de negro y de repente temblando el estudio, las cámaras en movimiento, gritos de pánico por los ataques y ella no abandonó en ningún momento la transmisión, por eso, bueno, los premios después, si no recuerdo mal, esa señora con un galardonada, ¿no? Los galardones después por su coraje y demás, pero la situación concreta, en ese entonces, los ataques a la central de comunicaciones o a la central de, de los medios públicos iraníes generaron la interrupción de la señal durante una buena cantidad de días. Ahora no, porque en el caso de ataques en la central, previstos y llevados a cabo por los israelíes y los estadounidenses, comenzaron con las transmisiones desde otros lugares. Y lo mismo con la defensa interna, con las fuerzas policiales, con las fuerzas de seguridad interna. Esta vez, en el caso de que comiencen disturbios en distintos lugares, van a responder de manera organizada en mosaico. Por eso hay otro de los grandes desafíos de las defensas iraníes y del régimen iraní, la organización de la defensa interna a partir de lo aprendido en la revolución de colores fallida, ¿sí? Y esta organización en mosaico hacia adentro también, ¿sí? Más que interesante todo esto porque está presentando una nueva perspectiva del conflicto, con lo cual no solamente el duelo lo presenciamos en la capacidad de resistencia iraní a los ataques y en la capacidad de Irán de machacar y machacar en continuidad, generando una guerra de desgaste, retrasando el inicio ante el desgaste cotidiano de los ataques y las defensas de los israelíes y los estadounidenses. Eso por un lado en lo militar, pero también hacia adentro otra batalla decisiva en el mantenimiento del orden. Hasta el día de ayer, el mantenimiento del orden frente a la posibilidad de revueltas impulsadas por Estados Unidos con milicias kurdas o con milicias de otros grupos étnicos. Hasta el día de ayer, las calles repletas de manifestantes en favor de los ayatolas, varios videos vistos, lamentablemente no descargados antes. Por el momento eso controlado, pero atención, y si comienzan estos ataques, nosotros con esto advertido, ¿sí? Esto advertido. A propósito de advertencias, o más que de advertencias, de invitaciones, recuerden que lo que no podemos presentar aquí en un contexto de censura, como por ejemplo de la censura del canal de Miguel Ruiz, lo presentamos en nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos, donde junto a Fernando, pero también junto a otros analistas y a veces en solitario este servidor, realizamos análisis de entrevistas, películas, series, informes de otros analistas y nosotros reaccionamos, presentamos nuestra perspectiva, generamos análisis propios a partir de las posiciones de personas
consideradas como referentes en la materia. La última emisión, estrenada el día de ayer, la emisión número 8, una entrevista espectacular a Pepe Escobar, una de las máximas figuras del análisis geopolítico a escala global, el brasilero, pero todas sus entrevistas siempre en inglés, sobre esta entrevista, el corredor dorado, una de las cuestiones fundamentales de fondo, el corredor económico, comercial, financiero, político, desde Nueva Delhi, India, hasta San Petersburgo, Rusia, pasando naturalmente por Irán y por muchos otros países, incluido también incluido también Azerbaiyán, con una conexión con el corredor este-oeste chino, ¿sí? Con lo cual, una de las causas más importantes de esta guerra, y ligada naturalmente también al desarrollo, a la disputa entre Estados Unidos y China, a la disputa por los recursos naturales. Bueno, acá Pepe Escobar lo presenta a raíz de su nuevo documental, precisamente sobre esto. Él recorrió este corredor dorado de punta a punta, con un montón de cosas interesantes vistas en ese camino, y aquí lo presenta y presenta también algunas cuestiones fundamentales sobre la posición de India, la posición en todo esto de Azerbaiyán, de Armenia, de China, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí al lado mío no está apareciendo lo que quiero que aparezca, como debería, esta maldita plataforma. Ahora sí, yo hablando con un cuadrado negro al lado mío. Bueno, aquí el canal Demoliendo Mitos en Patreon, no lo desaprovechen, incluso si quieren pueden generar una membresía, las membresías aquí lógicamente pagas, porque esta es una forma alternativa de financiamiento de nuestras actividades frente a la censura, pero pueden generar una suscripción gratuita de 7 días, recorrer todos los videos, estos videos no caducan, todos presentan una actualidad pasmosa, porque acá no realizamos análisis del día a día, sino que realizamos análisis de cuestiones en profundidad, como la relación entre Estados Unidos e Israel, a través de una entrevista de Jeffrey Sachs y Tucker Carlson, la doctrina nuclear rusa, con una charla con Sergei Karaganov, bueno, sobre el sionismo, una discusión espectacular entre expertos, inteligencia artificial, con un catalán, un español catalán, López de Mántaras, uno de los primeros estudiosos en el mundo de habla hispana desde los años 70, estudiando la inteligencia artificial en aquel entonces, también eso analizado ahí. No lo desaprovechen y si quieren, realicen esa prueba de 7 días y la abandonan un día antes del cobro, entonces sin costo pueden recorrer todos los videos. Esto poco inteligente de mi parte, esta sugerencia, porque nosotros queremos a más gente suscrita, pero el contenido tan bueno, las reacciones tan buenas, que los videos tan buenos, que el 93% de quienes comienzan las membresías, las suscripciones con un periodo de prueba, todos ellos después comienzan como miembros plenos, porque esto es una cosa muy, pero muy buena. Así que no lo desaprovechen y de paso, naturalmente, nos ayudan a la realización de esto contra la censura. Mañana, demoledores y demoledoras, nosotros aquí, como todos los viernes, junto a Juan Antonio Aguilar, también más que interesante, no lo desaprovechen, acompáñenos ahí y acompáñenos también en nuestras redes sociales. A todos ustedes, demoledores y demoledoras, a nuestra moderadora, Beatriz Pulido, la moderadora número 1, pero también al resto de los moderadores. Un abrazo, el agradecimiento de siempre y un abrazo. Los queremos mucho, demoledores y demoledoras. Hasta el día de mañana. Chao.